Y caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús. Pero cuando vino el viento, dejó de mirar a Jesús y dice el versículo, y vio que había mucho viento y comenzó a hundirse. Cuando tú no caminas por convicción y caminas por emoción, llega un momento en que comienzas a hundirte. ¿Sabes qué? El Señor me habló hace algunos días, aparte de que el Señor me habló a través del pastor que me dijo, tienes que compartir la palabra, y los planes cambiaron, el pastor no iba a estar, pero hoy día el pastor está, así que el Señor hace las cosas distintas y sus planes son más altos que los nuestros, amén. Y la palabra que el Señor me dio para compartir hace algunas semanas, que estaba dando vuelta en mi cabeza y el Señor la vino a confirmar la semana pasada, es algo que vamos a compartir hoy y tiene que ver con la temporada en la que estamos. Y el Señor también me viene hablando mucho de esta temporada. Es raro porque me viene hablando mucho para los demás y no para mí. Y yo le digo, Señor, háblame para mí. Pero tengo una palabra que es para mí y para ustedes. Pero también hoy día el Señor me dio una palabra para un grupo específico. ¿Y sabes qué? El Señor me dijo, en esta nueva temporada, los que van a entrar y van a disfrutar y van a alcanzar lo que Dios tiene preparado son aquellos que caminan con convicción y no con emoción. Son aquellos que caminan por convicción y no por emoción. Y qué hermoso saber cómo Dios hace las cosas, porque el Señor ya nos habló que estamos en una nueva temporada. Ya se declaró esa palabra. Y yo quiero preguntarte, ¿cuántos están creyendo que estás en una nueva temporada? Porque esto es importante para avanzar. Puedes levantar tu mano y creerlo. Y yo creo que estoy en una nueva temporada. Amén. 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 Y hay una palabra que el Señor soltó a través del profeta de la casa, que estamos en esta nueva temporada. Y la semana pasada el Señor nos habló que debíamos sanar nuestras emociones. Y eso fue tan fuerte porque tenía que ver con lo que Dios ya me estaba hablando. Y el Señor me venía diciendo, los que entran en esta temporada caminan por convicción y no por emoción. ¿Y sabes qué? El Señor me decía que hay algunas personas que lo entendieron incluso antes de que se desatara la palabra profética de que entrábamos en una nueva temporada. Y hay gente que la vio antes en este lugar. Pero también hay un grupo de personas y hay un grupo de matrimonios que el Señor me dijo, en esta temporada yo voy a hacer algo especial con ellos. ¿Y sabes qué? Juancho Penucci, el Señor me habló de ti la semana pasada y me dijo, bendito eres, y no sé dónde estás, si estás allá en Multimedia, bendito eres porque viste venir esta nueva temporada. Y el cambio de look que tú tuviste no tenía que ver solo con algo estético, tenía que ver porque tú estabas anunciando la nueva temporada. Eso me decía el Señor. Y eso es para ti y para tu casa. Bendito eres. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran cuando el Señor habla? Y el Señor me dijo otra cosa más y hoy día me lo confirmó. Yo quiero pedirle a los matrimonios jóvenes, y este era el rango. El Señor me decía, matrimonios jóvenes, aquí algunos se van a enojar, sentir, pero es lo que el Señor me dijo, con hijos hasta 10 años. Matrimonios que tienen, y obviamente aquellos que no tienen hijos, también es el tope. El Señor me decía 10 años. Matrimonios jóvenes que tienen hijos hasta 10 años, pónganse de pie. Porque el Señor me decía algo para ustedes en esta temporada. El Señor me decía esto. Ustedes en esta temporada van a alcanzar algo sobrenatural. Algo extraordinario. Y aún más, el Señor me decía, ustedes son el motor de lo que el Señor ha puesto en manantiales en esta nueva temporada. Ustedes van a ir a la conquista, ustedes van a ser generosos, ustedes no van a poner como excusa a los hijos que son pequeños. Ustedes van a ir y van a entender que lo que Dios les ha dicho, eso es. Y van a ir y conquistar en esta temporada lo que Dios pone delante de ustedes. ¿Cuánto toman esta palabra? Y dice, Señor, yo tomo esta palabra y declaro, Señor, y así será en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me mostraba que ustedes eran el motor. Pueden tomar sus asientos. Eran el motor de esta temporada.
Yo sé que hay algunos que no lo están creyendo ni entendiendo, pero hay una convicción en mi corazón que ustedes son. Y ustedes se tienen que alinear a sus pastores, a sus líderes, porque ustedes son el motor para esta temporada, me decía el Señor. ¿Y sabes qué? El Señor ya nos dio una palabra. El Señor nos dijo que teníamos que sanar nuestras emociones. Y ese es el escenario. Entonces la pregunta es, si estamos en esta nueva temporada, el Señor la semana pasada nos habló de sanar nuestras emociones, lo importante que era entrar sanos para esta temporada. Ese es el escenario. Y la pregunta es, estamos aquí parados, ¿y ahora qué hacemos? ¿No le ha pasado a usted muchas veces que el Señor le anuncia, le dice una palabra, está casi clarito lo que viene para usted en cuanto a lo general, a lo macro, pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es la conquista? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No le ha pasado eso? Y yo sé que muchos están en esas preguntas hoy día. Bueno, nueva temporada. Yo veo que hay algunos que están entusiasmados, entendiendo algunas cosas, pero a mí no me pasa nada. No entiendo con claridad qué es lo que Dios quiere. Yo te vengo a decir, sí, hay algo que Dios quiere hacer contigo. Ese es el escenario que hoy día tenemos. Dios nos sanó y Dios lo sigue haciendo. ¿Y ahora qué? Pero ¿sabes qué? Dios tiene algo para ti, para descubrir. Y pareciera que estamos en el escenario mismo que tuvo Abraham, que estuvo Moisés, que estuvo Pablo, cuando Dios le habló, lo sacó de un lugar y le dijo, ahora comienza una nueva temporada. Con Abraham lo hizo, con Moisés, con Pablo. Estamos en las mismas circunstancias. Dios te sacó de una temporada y te puso en otra temporada. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Para dónde camino? ¿Cómo camino? ¿Cuál es el fin de este camino? Y ¿sabes qué? Yo no vengo a anunciarte el fin del camino y no vengo a decirte qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Porque eso lo tienes que buscar tú en intimidad, a través de la palabra. Pero ¿sabes qué? Sí, te vengo a decir algo que el Señor sopló a mi oído. ¿Cómo debemos caminar en esta nueva temporada? Y en esta nueva temporada debemos caminar por convicción y no por emoción. Amén. Amén. Abraham le dijo, deja tu tierra, vas a entrar en una nueva temporada. A Moisés le dijo, ¿sabes qué? Te elijo para liberar a mi pueblo, vas a entrar en una nueva temporada. A Pablo, ¿qué le dijo? Ve, predica a los gentiles, recorre el mundo hablando de mi palabra. Yo no sé lo que Dios te está diciendo para esta temporada, pero sí te digo algo, querido. Ya estamos en esta temporada, tienes que descubrir con urgencia qué es lo que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Pero yo te quiero ayudar con algo también. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está soplando a mi oído para esta nueva temporada? Y tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con lo que somos nosotros, con lo que manantiales somos y lo que Dios está queriendo hacer. Y posiblemente, como ya te dije, no tengo una respuesta para ti, sí, pero te puedo ayudar con algo. ¿Sabes qué? El Señor dijo multiespacio generaciones para esta temporada. ¿Lo dijo o no el Señor? Nadie lo cree. Lo dijo el Señor para esta temporada, multiespacio generaciones. Y yo quiero afirmar esta palabra, multiespacio generaciones, es para esta nueva temporada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el Señor me inquietaba. Ustedes matrimonios jóvenes y no están excluidos los demás, pero ustedes son el motor de lo que Dios está haciendo en esta nueva temporada. Y esto me habla de conquista, esto me habla de impacto a las generaciones, a los niños, a los jóvenes. El Señor dijo para esta temporada y lo anunció, y a lo mejor no nos dimos cuenta, dijo entrenamiento para afirmar el liderazgo. Entrenamiento para afirmar el liderazgo. Y esto me habla de que el Señor nos quiere llevar a un nivel mayor de madurez, de profundidad en nuestra relación con Dios. Hay desafíos ministeriales como iglesia, pero también como familia y personales. Dios en esta nueva temporada nos está equipando y preparando para la multiplicación. Amén. Esta nueva temporada el Señor lo está haciendo con su iglesia. Pero en esta nueva temporada están ocurriendo cosas en el mundo. Ya sabemos de la guerra en Europa, sabemos lo que está pasando con Israel y el conflicto que hay ahí. Y eso nos tiene que dar luces. Sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cuántos siguen bendiciendo Venezuela? Amén. El domingo pasado fue
poderoso el tiempo de intercesión por Venezuela. Amén. Y ustedes dirán, bueno, pero no ganó, no salió Maduro. Pero sabes que en el mundo espiritual ocurrieron cosas y siguen ocurriendo cosas. Amén. Y no dejamos de orar y no dejamos de interceder por Venezuela. Y ahora mismo bendecimos Venezuela, bendecimos esa nación y bendecimos a aquellos que están en esta nación también y que han sido expatriados por las circunstancias que hay ahí. Y bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hay situaciones de gobierno en el mundo hoy día. ¿Y saben qué? Nosotros con toda la información que nos da vuelta, se nos olvida que hay elecciones este año. Hay elecciones de concejales, alcaldes y gobernadores regionales. Gobierno. Cantábamos hace un poco de rato, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién queremos que gobierne el mundo? ¿Por qué hay problemas en Venezuela? ¿Por qué hay problemas en distintos países? Porque hay un problema de gobierno. Nosotros, gracias al Señor, aún estamos ahí, al límite, pero necesitamos orar y bendecir a los que nos gobiernan. Y este año es un tiempo de elecciones. Y elegimos concejales, alcaldes y gobernadores regionales. Gobierno a nivel local. Y en esta casa hay 2 candidatos. Y yo no voy a hacer propaganda política. Lo que voy a decir, que también para Manantiales se abre la esfera de gobierno. ¿Están entendiendo eso? Amén. Entonces, no es casualidad, queridos, que son los candidatos que están aquí. Están en una temporada especial. Es una temporada de gobierno y Dios los lleva a ese lugar. Y si Dios movió sus corazones para ser candidatos, tienen que entender que el Señor los lleva a gobernar. Amén. Entonces, esto habla que Dios quiere impactar tanto el gobierno como lo social. Están pasando cosas en las naciones. ¿Sabes qué? Y lo último que el Señor me hablaba de lo que estamos viviendo en esta nueva temporada. Hay hijos de esta casa que se van a estudiar fuera de esta nación. Hay hijos de esta casa, yo veía ahí en redes sociales, que están viajando por placer y están pisando Europa, Estados Unidos. Nuestro pastor, el apóstol, ha viajado en esta temporada y lo va a seguir haciendo. ¿Sabes qué? En esta temporada Dios también nos sigue hablando de naciones. Esta temporada sigue siendo de naciones. Y no es casualidad los movimientos que Dios está haciendo con los que van a viajar, los que se van a ir a estudiar, van a ir a trabajar, por situaciones ministeriales tienen que viajar. Cada vez que nosotros nos toca viajar con mi esposa, decimos al Señor, ¿qué propósito hay? La última vez cuando fuimos a Costa Rica hubo un propósito hermoso y Dios hizo unas conexiones y dio una palabra, etcétera, etcétera. Cada vez que tú viajas fuera de la nación, tú eres portador de lo que Dios ha puesto en ti. Y eres portador de la gloria de Dios, pero también eres portador de lo que Manantiales porta. Y tú puedes ver la necesidad en esa nación, en ese lugar donde vas, la necesidad de Dios, la necesidad de que Manantiales ponga un lugar ahí para ministrar. Amén. Y eso son naciones. Amén. Entonces te hago un panorama, ¿sabes para qué? Para que te des cuenta que Dios ya está haciendo cosas en esta nueva temporada. La pregunta es, ¿y qué quiere conmigo? ¿Qué quiere que yo haga, Señor? ¿Se parece esto como cuando Dios llama a alguien y la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? ¿Se acuerdan? Con algún profeta, con algún llamado. Yo creo que nuestra oración tiene que ser la misma, pero eso lo tienes que encontrar tú en la intimidad, en la búsqueda. Puedes asesorarte con tu líder, con tu pastor, pero tú tienes que descubrirlo y tienes que ser intencional en eso. Porque el tiempo avanza y no sabemos cuánto durará esta temporada. ¿Alguien me puede decir cuándo termina esta nueva temporada? ¿Alguien me lo puede decir? El Señor sabe y se lo revela a sus profetas. Posiblemente nosotros no lo sabemos, pero ya comenzó la cuenta regresiva. Entonces es urgente que tú entiendas qué es lo que Dios tiene para ti en esta nueva temporada y qué es lo que Dios ha dicho de ti. Tienes que descubrir lo que Dios tiene para ti. Y hay algo que, ya se lo dije, el Señor me habló. En esta temporada debemos caminar por convicción y no por emoción. Y es ahí donde viene la palabra del Señor para nosotros el día de hoy. Y quiero definir, y el pastor lo habló la semana pasada, acerca de sanar nuestras emociones.
Y es necesario para entrar en esta nueva temporada sanar nuestras emociones, porque si no entramos sanos, ya sabemos lo que el pastor dijo, y si no vino el domingo pasado, escuche la palabra y ahí tiene una tarea. Pero ¿sabes qué? El Señor me decía, es tanto lo que nosotros hacemos y tomamos decisiones y actuamos en base a emociones que necesitamos entender que debemos caminar por convicción y no por emoción. La palabra emoción viene del latín emotivo, emotione, nombre que deriva de un verbo emovere, que significa mover o trasladar. Es decir, las emociones en ti lo que hacen es causar movimiento. Lo que hacen en ti es causar una acción y también muchas veces una reacción. Yo no voy a entrar en un curso de psicología básico, ni menos de psiquiatría, y menos si aquí hay psicólogos y psicólogas y psiquiatras, que soy un neófito posiblemente en el tema. Solo me dediqué a estudiar un poco y encontré que habían 4 emociones básicas según una universidad en Glasgow, en Inglaterra. Hay otros estudiosos que dicen se clasifican las emociones en 6 emociones básicas. Y hay otros que dicen que hay 5. Bueno, ustedes saben que cuando estudiamos una ciencia hay muchos teóricos y hay muchas cosas que dicen. Pero lo que me llamó mucho la atención, que de las pocas emociones que se clasifican como emociones básicas, muchas de esas, o la gran parte de esas, son emociones que tienen una connotación para nosotros negativa. De las emociones básicas que reconocen todos los estudiosos, dice que en primer lugar, y en estas 3 se repiten en todas las clasificaciones, tenemos el miedo, tenemos la tristeza, tenemos la ira. Y se repiten todas una cuarta, la felicidad. Algunos agregan una quinta que se repite mucho, que es el asco. No sé cuántos tienen esa emoción a flor de piel del asco. A mí me hizo como, porque yo no soy muy, no sé si cómo se dice, asquiento, asqueroso, no sé. Asquedoso, como diría Maxi. Él tiene esa emoción a flor de piel. Pero me llamó la atención que las que se repiten tienen esta connotación negativa: miedo, tristeza, ira. Y como les decía, algunas, y luego viene una subclasificación de las emociones secundarias, pero que nacen de las primarias, y etcétera, y hay otras subdivisiones de otro tipo. Pero te quiero decir algo, querido. Las emociones en sí mismas no son malas. Y tenemos que trabajarlas. Existen, como ya les dije, primarias, secundarias, algunas subclasificaciones que son más complejas, pero las emociones tienen funciones. Y si Dios las dejó, es para algo. Amén. Entonces, de buenas a primeras, no podemos decir que las emociones son malas. Si Dios las creó, Dios sabe que nos tienen que servir. Y los estudiosos dicen que al menos tienen 2 grandes funciones. Una, que es una función adaptativa que tiene que ver con la capacidad de adaptarnos al medio ambiente y sobrevivir para prepararnos para la acción y para el cambio. El miedo o el temor, que no son lo mismo, pero son parecidos y tienen una acción muy parecida, si es que tú no tienes en algún momento el sentimiento o la emoción de temor, no vas a poder reaccionar frente a algo, y en el caso de los mejores casos es salir arrancando. Si alguien no tiene controlada esa emoción, ¿qué puede hacer? ¡Guau! Se vuelve loco, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que era? Una araña, una hormiga. Los extremos de la emoción, y es por ahí donde vamos a tratar de entender la palabra del Señor, se habla de actuar emocionalmente. Entonces, muchos de nosotros en nuestra vida, en algún periodo de nuestra vida, o ahora mismo, actuamos emocionalmente. Les vuelvo a decir, las emociones no son malas. Dios nos dio las emociones y con una función, una segunda función, una función social. Nos sirve para expresar lo que sentimos ante una determinada situación y hacer partícipes a ellos de los demás. Cuando usted llora, no sé cuántos de ustedes ven a alguien llorar y usted se pone a llorar inmediatamente. Algunos se ríen porque les pasa. Algunos ven a alguien así, la tremenda tragedia, y no les pasa nada. El otro extremo. Alguien se pone a reír, escuchan reír a Héctor y todos se ponen a reír.
Porque esa emoción es contagiosa, la tristeza, la alegría. Ahora la pregunta ¿es sano que cuando escuchemos reír a Héctor nos riamos nosotros? Porque nos da risa la risa del Héctor, ¿no es cierto? Ahora la pregunta, ¿es sano que nos pongamos a llorar cuando tu hijo se pasó a pegar en una pared y lloró un poquito y tú lloras con él, hijo? Vamos a salir de esto juntos. Tú puedes. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque las emociones en sí no son malas, pero que tú actúes emocionalmente no está bien. Amén. Y ahí está el problema. Porque hay áreas de nuestra vida, o toda nuestra vida, tiene que ver con eso. Y aquí viene la pregunta. Bueno, pastor, está hablando usted de psicología básica, trajo aquí la ciencia a la iglesia, ¿no? Miren, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios, y aquí se van a salvar las mujeres, vamos a ir por los hombres que actuaron emocionalmente? Y pareciera en la Biblia que las mujeres, salvo Eva ahí que fue engañada, las mujeres de la Biblia tienen un carácter con convicción distinta a los hombres. Amén. Y les nombro algunos y la lista puede ser larga, pero solamente Saúl, David, Job, Elías, Jeremías, Judas, Pedro. Y fíjense que le estoy hablando no de personajes secundarios, no los extras de la Biblia. Estoy hablando de hombres importantes de la Biblia. Amén. Entonces vamos a ir y analizar solamente 3 de ellos. Y vamos a de ahí extraer algunas cosas y darnos cuenta de que el actuar emocionalmente trae consecuencias. Amén. David, en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 10. La palabra de Dios para todos dice en esa versión: entonces David se sintió avergonzado de haber ordenado el censo y le dijo al Señor: Señor, he cometido un gran pecado, he sido un tonto, te ruego que me perdones. David, el rey David, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, actuó tontamente. Yo tenía a Saúl, porque me gustaba esa frase cuando Samuel llega y Saúl hace el holocausto y le dice el Señor: locamente has actuado, ¿no es cierto? Emocionalmente actuaste, te comió la ansiedad, hiciste el holocausto antes que yo llegara. Y aquí el Señor le habla, y esto es súper interesante porque si uno va con profundidad, este deseo de David de hacer el censo es un deseo noble. Es un deseo noble de querer saber, porque el censo, ¿y saben cuál? Lamentablemente aquí había machismo en esa época. Se cuenta solo los hombres y ni siquiera los niños, los hombres guerreros, ¿ya? Y contó 500,000 y 700,000, uno en Judá y otro en Israel. Y eso fue el resultado del censo. Pero el problema no fue eso. El problema fue que Dios no lo mandó a hacer el censo. Y la versión que está en Primera de Crónicas dice que Dios se enojó. ¿Saben por qué? Porque fue el diablo el que lo motivó a hacer el censo. En Primera de Crónicas lo deja claro. Le sopló al oído. Y algunos autores teólogos dicen, ¿sabe qué? David se dejó llevar. David quería saber el poder que tenía de guerra, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes lo que hay aquí detrás? Es una acción humana, emocional, de creer que estaba haciendo algo bueno para Dios y no lo estaba haciendo. Y cuando vino el Señor, él sintió el arrepentimiento y se sintió como tonto. La pregunta es que él lo hizo. Y lo hizo. Y el Señor, ¿saben qué es lo que pasó? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo castigó. Y le dio 3 opciones. Elige el castigo. Es bueno el Señor, ¿ah? Elige 3 castigos. Elige este. Ahora, igual eran complicados los 3. Él elige uno y lo vamos a ver después. Entonces David, el gran David, actuó de manera emocional. ¿Y saben qué? Podemos seguir con el caso con Betsabé, que vio a Betsabé y qué pasó con la hormona, su cerebro, y actuó emocionalmente y urdió un plan. Y podemos seguir con David. Vamos con Elías, Primera de Reyes, no Leyes, Reyes 19, Primera de Reyes 19. Esta es buena porque esto también hace que quedamos mal los hombres con esto.
Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo había matado a espada a los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Versículo 3. Tuvo miedo, ¿quién? Elías, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo el enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. El que reciencito había matado 450 profetas, lo había mandado a degollar, porque ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Hizo una prueba con los profetas de Baal y probó al Señor. Los profetas de Baal estuvieron toda una mañana tratando de que se encendiera fuego el holocausto y no pasó nada. Y luego vino Elías, rodeó 3 veces con 4 baldes de agua, hizo una zanja y le pidió al Señor que viniera, y al momento ¡fum!, vino el fuego, se consumió todo el animal, consumió hasta el agua que había ahí. Y él mostró que el Señor estaba con él y le dijo: maten a los profetas. 450 los degolló. Ese era Elías. Después de una batalla así, ¿qué se siente usted? El tremendo general, ¿no es cierto? Y más encima ver el poder de Dios, ni siquiera era él. Nosotros cantábamos la gloria de Dios, es la gloria de Dios la que actúa. Nosotros somos mensajeros, nosotros somos depositarios y nosotros llevamos y portamos la gloria de Dios. Pero lo que ocurrió ahí fue la gloria de Dios. Ahora, él tenía la claridad para decir: fue Dios quien lo hizo. ¿Y qué pasó? Cuando la Jezabel... ¿Y por qué se ríen? Ya ha quedado mal. Pero les tengo que decir una historia que ustedes después la leen. La Jezabel es la manifestación de la reina de los cielos, uno de los demonios más antiguos que hay en el mundo. Es una mujer con mucha autoridad, diabólica. Por eso que Elías tuvo miedo. No lo estoy justificando, pero la pregunta era: se había matado 450 profetas, viene una mujer, es que una mujer. No, la connotación espiritual de esa mujer era muy alta. Es un demonio de alto nivel territorial que hasta el día de hoy existe y actúa. Pero Elías era un profeta y había matado 450. ¿Y qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó? Una emoción. ¿Cuál fue? Miedo. ¿Y qué dijo? Soldado que arranca. Y aquí está lo interesante. En ese arrancar, vagó por el desierto. Tus emociones muchas veces te hacen tomar decisiones que te hacen andar o vagar por el desierto. Luego se escondió en una cueva. Y luego, cuando ya se le pasó el miedo, caminó 40 días de nuevo por el desierto. A ver, volvamos a traer un poquito la historia. ¿Podía haber tomado otra decisión Elías? ¿Qué lo invadió a Elías? ¿Qué lo invadió? Una convicción de que Dios había estado con él y por eso él consumió el holocausto y mandó a matar a los 450 profetas. ¿Qué lo inundó después de ese hecho poderoso? ¿Qué lo inundó? Miedo. ¿Te das cuenta que tus emociones no trabajadas, no controladas y no puestas delante del Señor son capaces de producir lo que pasó con Elías? Salir arrancando, caminar por el desierto. ¿Él se pudo haber quedado ahí? ¿Él pudo no haber arrancado? ¿Ustedes creen que Dios lo hubiese respaldado? ¿O que Jezabel lo hubiese matado inmediatamente? A ver, ¿qué creen ustedes? Yo creo que si él no hubiese arrancado, Dios lo hubiese guardado. ¿Amén? Pero desde lejos, mirando la historia, es facilito decirlo, ¿no es cierto? No. La pregunta es, mañana 5 de agosto, ¿se cumple la fecha
para pagar la cuota X. Se cumple la fecha para pagar los gastos básicos. Se cumple la fecha de que tienes que ir al examen y saber cómo va tu enfermedad. Tú hoy día que viste la gloria de Dios en este lugar, sentiste la presencia de Dios y te empoderaste, ¿cómo vas a enfrentar el día lunes a las 8 de la mañana? ¿Vas con la misma convicción de saber que Dios está contigo o vas con temor? No sabes cómo pagar, no sabes cómo enfrentar el examen, el diagnóstico, no sabes cómo enfrentar la situación que viene. Entonces miramos a Elías y tenemos que mirarnos a nosotros. El temor está a flor de piel en nosotros y tenemos que trabajar con eso. Vamos a ver, a este me encanta a mí, Pedro, el rey de los condoros, el rey de la impulsividad y de la impetuosidad. Mateo 14, versículo 28-29. Me encanta porque yo muchas veces me siento como Pedro. Me siento como que mete patas, que habla cosas que no tiene que hablar. Por eso me siento como Pedro. Gracias, en la universidad o en el trabajo no lo hago solo con amigos, para que sepan. Lo hago en confianza. Incluso lo hago aquí en el púlpito. Mateo 14, 28-29 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, ay, esta es buena. Jesús lo había mandado allá, se estaba despidiendo de la gente y Jesús se quedó abajo del barco y se fueron todos los discípulos. Y Jesús de repente, y viene un poco la tormenta, así como estos días, y Jesús se le aparece caminando, ustedes se saben la historia, y aquí viene esta pregunta de Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, dudando, manda que yo, Pedro, vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Jesús le dijo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua. Y hasta ahí íbamos bien. Para ir a Jesús, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, a ver, la escena. Jesús aquí, Pedro acá, el barco acá, los discípulos acá. Comenzó un poco el viento. Cuando Pedro le dijo, Jesús, si eres tú, dime que yo vaya para allá. Sí, soy yo, ven Pedro. Se baja, comienza a caminar y ahí está el problema. Cuando baja Pedro, ¿ustedes creen que lo hizo con convicción? Pedro cuando le respondió a Jesús, ¿eres tú? Y si eres tú, hazme caminar y llegar a donde ti. Pedro lo hizo con convicción, lo hizo por temor, lo hizo por figuretti, lo hizo porque le gustaba discípulo. ¿Quién era el primero que respondía cuando Jesús hacía una pregunta? No iba a ser el primero que iba a querer caminar sobre el agua. Pedro. ¿Cómo respondió Pedro? Podría haber respondido Juan, podría haber respondido Jacobo, podría haber respondido otros 11 alternativas. ¿Y quién responde? Tiene cosas buenas y cosas malas, más malas que buenas. Respondió emocionalmente y caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús. Pero cuando vino el viento, dejó de mirar a Jesús y dice el versículo, y vio que había mucho viento y comenzó a hundirse. Cuando tú no caminas por convicción y caminas por emoción, llega un momento en que comienzas a hundirte. Amén. Entonces, hagamos un resumen. Podemos seguir, pero hagamos un resumen de los peligros de actuar emocionalmente. Y este versículo a mí me caló muy hondo, porque Jeremías era otro que tenía mucho para mostrarnos acerca de actuar emocionalmente. Recuerden que estamos hablando de un rey, estamos hablando de profetas, estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de actores principales de la Biblia que actuaron emocionalmente. ¿Por qué te lo digo esto? Para que no te sientas tan mal. Y yo tampoco me siento mal. Hombres de Dios, mujeres de Dios también actuaron emocionalmente. Y nosotros estamos vulnerables y podemos actuar de manera emocional. Miren los peligros. Jeremías 17:9 dice, y puse esta versión que es un poco más
más potente, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El corazón para los judíos es, en este caso, la mente. Engañosa es la mente. Y no tiene arreglo. Vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. No. Lo que está diciendo aquí el Señor es que siempre va a haber una mente con tendencia ¿a qué? Lo dice Pablo después, a lo perverso, a lo que no quiere que Dios haga en ti. Entonces, hay otra versión que dice el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y aquí viene, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Oiga, pastor, me está diciendo que yo soy malo. Yo soy mala. Sin Dios, tu mente es perversa. Con Dios, tu mente se santifica. Amén. Ahora, esa tendencia a la perversión sigue latente en nosotros. ¿Sabías eso? Y cuando tú lo descubres y lo sabes, entonces puedes trabajar con ella. No, es que yo no te quise decir esto, pero lo dijiste. Es que yo no quise hacer esto, pero lo hiciste. No, pero es que yo soy bueno, yo tengo al Señor adentro, voy los domingos a la iglesia, pero lo dijiste y lo hiciste. ¿Estás entendiendo la fragilidad? ¿Y quién sabe hasta dónde puede llegar la maldad de la mente? Eso dice el Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Tienes control de tu mente? ¿Tienes control de tus emociones? Y ahí está lo que el Señor nos dice. ¿Sabes qué? Porque es peligroso la emocionalidad y actuar bajo las emociones, porque te desvía del propósito que Dios tiene para ti. Lo primero que hace es que en el ejemplo de David, en el ejemplo de Elías y en el ejemplo de Pedro, y todos los ejemplos de aquellos que actuaron con emocionalidad, lo que hacen es distraerles del propósito que Dios tiene. Nos dejamos llevar, y ellos se dejaron llevar por lo que sienten. Pedro no actuó por convicción. Pedro actuó ¿por qué? Porque quería ser el primero en responder. ¿Me está entendiendo eso? No, pastor, sí, Pedro era malo cuando negó a Jesús. Y le preguntaron, ahí está, ese andaba con Jesús. No, ya, ¿dónde? Segunda vez, nada que ver, se parecía a mí. Tercera vez. ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? ¿Hasta dónde llegan tus emociones? Sin Dios. Segundo, tus emociones controlan tus acciones. Porque no es algo que está aquí solamente en la mente, sino que hay hechos. A ver, la pregunta, ¿ustedes creen que, yo creo que Pedro tenía, no como los pistoleros del oeste, la pistola más rápida del oeste, no, tenía la mente más rápida del oeste, de la época. Pedro todavía no estaban ni terminando de decir algo y Pedro, yo lo hago, yo voy. Y Pedro baja y lo hace. Entonces la pregunta es, tus emociones controlan tus acciones. Cuando tus emociones controlan tus acciones, te condicionan frente a lo que Dios puede hacer. Dios podía hacer que Pedro caminara hasta llegar hasta Jesús completamente. ¿Qué tuvo que venir a hacer Jesús? Lo tuvo que venir a ayudar porque Pedro no pudo, no llegaba, se hundía. A ver, el escenario distinto. Si Pedro hubiese bajado por convicción y no con emoción, baja de la barca, sigue mirando a Jesús y cree y tiene fe de que es el Señor el que está ahí, camina hacia Él, la escena pudo haber cambiado. ¿Está entendiendo eso? Pero él respondió de buenas a primeras. ¿Cuántos van a ir allá? ¿Cuántos van a venir a trabajar? ¿Cuántos van a ir? Y aquí se levantan las manos y levantan. Pero cuando llega el momento, la emocionalidad nos juega en contra muchas veces y condiciona lo que Dios puede hacer. Pedro tuvo miedo cuando comenzó a caminar porque fue una decisión basada en la emoción.
Y tercero, y pueden haber más consecuencias, pero esto es grave, esto es grave, esto es grave. Cuando tú actúas con emocionalidad, tiene un costo o tiene una consecuencia. ¿Sabe cuánto le costó a David? ¿Saben cuánto le costó? Él censó 500,000 hombres en un lugar, en Israel, 700,000 guerreros y 500,000 guerreros en Judá. Ese fue el resultado del censo. Cuando el Señor le dijo, ¿por qué hiciste esto, David? Te equivocaste. David sintió, ¿no es cierto?, convicción de que se había equivocado. Y el Señor le dijo, ok. Y David le dice, Señor, perdóname, actué como un tonto, castígame. Y el Señor le dijo, bueno, te voy a castigar. Y dice, te doy 3 opciones. Que te caiga una peste a ti, que esto aquí. ¿Y cuál opción tomó? Ven sobre el pueblo. Más encima, poco hombre, David. Dijo, ya, ensáñate con el pueblo. ¿Y cuántos mató? ¿Cuántos murieron? 70,000. ¿Sabías? 70,000. Dios mató a 70,000 personas del pueblo a causa de ¿qué? De lo que David hizo. Por eso, queridos, cuando hablamos de actuar emocionalmente, el pastor se fue en la bola psicológica. Porque ahora vas a entender por qué no me estoy yendo en la bola psicológica. Porque estamos hablando de principios, estamos hablando de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, estamos claros que actuar emocionalmente no está bien, y menos en esta temporada. Las emociones nos las dio el Señor. Tenemos que estar en control y sanados de las emociones. Y sirven. Pero ¿sabes qué? No debes actuar emocionalmente. Y los que somos hijos del Señor entendemos esto y debemos actuar por convicción. ¿Y qué es la convicción? La palabra convicción viene del latín convictio y significa creencia firme. Sus componentes léxicos, es decir, la etimología de esta palabra, de donde nace, es el prefijo con, que significa junto, todo, y vicere, que significa vencer, más el sufijo sion, que significa acción y efecto. Si lo juntamos todo esto, es decir, todos juntos vamos a la victoria. Cuando tú actúas por convicción, tú tienes garantizada la victoria. ¿Estás entendiendo esto? Ese es el concepto de convicción. Es una creencia firme. Otra palabra y otra definición básica es una idea profundamente arraigada que rige el pensamiento o la conducta. Es decir, la convicción rige nuestro pensamiento, pero también se traduce en cómo actuamos. Queridas, queridos, el Señor nos está diciendo, para esta temporada debes actuar por convicción. Tienes que estar convencido en tu mente y tú actuar que el Señor está contigo en esta nueva temporada. Confianza, otra definición, o fe que sentimos por algo o alguien en el convencimiento de que algo es verdad. Nosotros, los cristianos, tenemos convicciones. Tú, como hijo del Señor, tienes convicciones. Y esas convicciones están basadas, ¿dónde? En principios y fundamentos de la palabra del Señor. Amén. Hay una lección en las escuelas de manantiales, que está extraída de la palabra, que habla de los principios de reino. Nosotros tenemos que conocer los principios y los fundamentos de nuestra fe. Hay un himno antiguo que dice, mi fe descansa en un buen lugar. Ese lugar son los principios del reino que Dios nos ha dado. Descansa en el sacrificio de Cristo en la cruz, que no solamente murió por mí para salvarme, sino que para darme vida eterna y para liberarme. Cantamos hace un poco. Lo que cantamos aquí, muchas veces, la gran mayoría son principios bíblicos que rigen nuestra vida. Él te ha hecho libre. ¿Y por qué vives como esclavo? Él te sanó. ¿Y por qué vives en constante situación de enfermedad? Él te dijo que quería lo mejor para ti. ¿Y por qué siempre dudas que Dios quiere lo mejor para ti? Cuando tú no estás actuando y caminando en las convicciones que Él te ha dado, estás entonces actuando, y no queda otra, emocionalmente. Entonces, fíjense, Dios quiere generar convicciones en nuestra vida. Y solo vamos a ver aquí algunos ejemplos. Y voy a hacer la contraparte de David. Porque David actuó emocionalmente, pero también actuó por convicción. Y eso nos habla y nos dice que si tú y yo hemos actuado emocionalmente, Dios nos da la oportunidad de vivir, caminar y actuar por convicciones. Miren lo que dice 1 Samuel 17.
Versículo 34, acerca de David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Wow. Y aquí hay algo interesante. David citó la Biblia para referirse a lo que haría con el gigante. ¿Sabe lo que David citó? Su experiencia con Dios. Y tú y yo tenemos experiencias con Dios. ¿Y cuál fue su experiencia? Que cuando él en su tarea estaba cuidando las ovejas de su padre, venía un oso para comerse o llevarse una oveja, venía un león. ¿Qué hacía él? Un muchacho de 15 años hacia abajo, un adolescente. ¿Qué hacía? Salía arrancando, lo invadía el temor, no tenía sus emociones controladas. ¿Qué hacía? Él tomaba fuerzas sobrenaturales y mataba al león y mataba al oso. Pastor, entonces lo hacía emocionalmente. Porque este discurso que él da nos lleva a entender que no. Porque él dice: así como yo lo hacía para cuidar las ovejas de mi padre, así mismo lo voy a hacer para cuidar el ejército del Dios viviente. Él estaba actuando por principios. Él decía: cuando vienen a atacar, yo soy capaz de defender lo que Dios me ha dado o de lo que Dios es dueño. Entonces David actuó por convicción. No citó solamente la palabra, citó en ese discurso lo que él había vivido con Dios. Y yo te hago una pregunta, querida. Querido. Si Dios te sanó, si Dios te sacó del pozo profundo de la aflicción, si Dios te sacó de la depresión, si Dios te sacó de la crisis familiar que tenías, matrimonial, de la economía quebrada, ¿por qué no eres capaz de creer lo que Dios te está diciendo que quiere hacer contigo? ¿Sabes qué? Nuestra experiencia personal con Dios lo que hace es entregarnos principios. Dios lo hace. Dios lo puede hacer. Ese es Dios. Amén. Y hay una segunda en 1 Samuel capítulo 24, versículos 5 al 7. Ahora es tu oportunidad. Le dijeron a David los hombres, los guerreros que estaban con él. Porque ustedes sabían que Saúl lo quiso matar todo el tiempo. Lo persiguió el rey. Y en una oportunidad, ustedes saben que Saúl estaba durmiendo, estaba David con sus guerreros y le dicen esto, sus guerreros: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice. Miren lo que le dijeron los hombres. Le hablaron de parte, según ellos, de parte de Dios. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Versículo 5. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haberle cortado el manto a Saúl. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. Fíjense que los guerreros hablaron como de parte de Dios. Ahora es tu oportunidad. Dale, vamos, mátalo. Y David, luchando, se entusiasmó, tomó un cuchillo y vino convicción y no lo mató, solo cortó el manto. Y miren esta frase que dice David al final del versículo 5. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. No era su tiempo todavía. David sabía y conocía el principio. ¿Cuál era? Honrar al ungido de Dios. Querido, te voy a sembrar un principio. No hables en contra del ungido. No puedes, porque dice: no debo.
Es un principio bíblico. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo escogió. Listo, se acabó. Principio bíblico. David actuó, como vimos antes, emocionalmente, pero aquí David actuó ¿de qué tipo? Por un principio. Actuó por convicción. Imagínense, todos sus guerreros alrededor diciéndole, ahora, vamos, mátalo. Y estaba todo dado para que él lo hiciera. ¿Te imaginas? 20 hermanos rodeando al pastor. Pastor, ahora esto. Este es el momento. Pero si eso iba en contra de un principio del reino, el pastor tiene que tener la sabiduría, el líder tiene que tener la sabiduría, el hombre, el dueño de casa, el varón, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener la convicción de que si eso va en contra de un principio del reino de Dios, no lo puedes hacer. ¿Estás entendiendo? Eso es convicción. Le voy a contar algo. Una vez un discípulo me llamó por una causa noble. Una causa noble era sembrar su diezmo a una persona que estaba en una situación económica complicada. Incluso era una migrante y se le habían quitado el trabajo. Y yo le digo, si me estás preguntando, te tengo que decir lo que la Biblia hace. Dice, el diezmo es para la casa del Señor y es para, específicamente, podemos hacer un estudio, es para el siervo de la casa. Pero es para la casa. Y ese es el uso. Tú no puedes tomar el diezmo, ir a sembrárselo a los pobres. Si tú quieres ir a servir a los pobres, si tú quieres bendecir, tendrás que tomar de tus recursos otros recursos y hacerlo. Pero el diezmo tiene un uso. Y ese principio trae consecuencias, para bien y para mal. Es un principio bíblico, querido. Ahora, yo le agradecí y le dije, qué bueno que tuviste la lucidez y la sabiduría de preguntarme, porque ahora tú vas y tomas la decisión. Yo no te puedo obligar, yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice como principio bíblico. Tú ve y haz lo que tú sientas, pero yo te tengo que decir, si tú me estás preguntando, y así podemos seguir enumerando situaciones, pero te lo tengo que decir porque esto me pasó, y no me ha pasado solo una vez, y yo no estoy criticando a ese hombre o a esa mujer que lo hace, estoy bendiciéndolo. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad de preguntar. Si tú no tienes claro algunos principios y fundamentos, ¿qué tienes que ir a hacer? Lo primero que tienes que ir a hacer es ir a la palabra. Si aún así no te queda claro, preguntarle a tu líder, a tu pastor, pero no actúes emocionalmente, sino que actúas por convicción. Querido, si tú no tienes claro para tomar una decisión frente en esta nueva temporada, vas a tener que ir a buscar consejo. Y el último, y con esto terminamos, Pedro y Juan. Aquí está de nuevo Pedro, pero Pedro ya está en otra situación. Pedro es apóstol. Pedro fue enviado. Hechos capítulo 9, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios. Obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuál es la situación? Pedro y Juan habían sanado a un hombre, todo el pueblo lo sabía, los fariseos lo habían llamado para ser juzgados y lo querían encarcelar. Y estaban en un juicio. Y todos se sorprendieron porque dicen, estos hombres del vulgo que no saben leer y escribir, no tienen educación, hablan con denuedo, hablan con argumentos. ¿Y sabes cuál es la respuesta que dice? ¿Saben qué? Ya se agotó esta conversación, media hora conversando, hablando, discutiendo, argumentando. Y Pedro y Juan dicen, ¿sabes qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hagan lo que ustedes quieran. Yo te hago una pregunta, querido. ¿Tú tienes una convicción en tu vida de que Dios ha hecho cosas contigo? ¿Tú tienes la convicción de que la sanidad de tu madre, de tu hermana, tu hijo, de otro, lo que hemos visto y oído, y de incluso lo que ha pasado en otro país? Yo tengo la convicción tremenda de que hubo un avivamiento en Inglaterra. Yo tengo la convicción tremenda que hubo un avivamiento en Azusa Street, en Estados Unidos. Yo tengo la convicción tremenda de que Dios provocó un avivamiento en 1909 aquí en Chile. No es solo lo que he visto, sino que también lo que he oído. Que Dios lo puede hacer. ¿Estás entendiendo? Entonces, querido, tus principios, tus convicciones también pueden estar basadas en lo que has tenido como experiencia y en lo que has
oído de lo que Dios ha hecho? Amén. ¿Cuántos han visto y cuántos han oído lo que Dios ha hecho? Esta es una iglesia de señales. Esta es una iglesia de milagros. Manantiales es una iglesia de señales. Manantiales es una iglesia de milagros. Y yo te pregunto, ¿y dónde están tus convicciones entonces? ¿Sabes qué? Hay un gran maestro que es el Señor Jesús. En Mateo capítulo 26, versículo 38 y versículo 39 dice, y aquí está el ejemplo de quien actuó con mayor convicción en un momento de crisis. Jesús le dijo a sus discípulos, mi alma está destrozada de tanta tristeza. ¿Había leído esa parte del Señor? Jesús dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. No, pero Jesús, el Hijo de Dios, no podía tener tristeza, no le podía embargar todo eso. ¿Y saben lo que le dice? Quédense aquí y ayúdenme, velen conmigo, porque estoy en crisis. Eso le dijo Jesús. Y versículo 39 dice, Él se les adelantó un poco más y se inclinó, rostro en tierra, mientras oraba. Y esta fue la oración. Padre mío, si es posible que pase de mí este sufrimiento. Lo que le está diciendo Jesús, si es posible que yo no vaya a la cruz. Pero su oración y la convicción de su corazón, de su mente y de su espíritu hacen que diga la siguiente frase y de esta manera termina su oración. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Tus convicciones son capaces de decir, Señor, yo creo esto, siento esto, creo que por aquí va. Pero Señor, en medio de esta crisis, en medio de este no ver, ¿qué es lo que viene para adelante? Que se haga tu voluntad y que no se haga mi voluntad. Eso es convicción del propósito. Esto es convicción. A mí me han preguntado, y a mi esposa nos han preguntado, pastores, ustedes fueron a Houston para abrir la iglesia, pero hubo un fracaso ahí. Yo lo estoy diciendo abiertamente aquí, porque no tengo nada que esconder. Yo digo, no fue un fracaso, pero sí tuvo un costo. Y fue una bendición, y los pastores David también. Y la pregunta que viene a reglón seguido. Pastores, ¿y si tuvieran que irse nuevamente y dejar todo? ¿Qué cree que respondemos nosotros? Y yo sé lo que respondería el pastor David con la pastora Vivi. Porque no es emoción, es convicción. Es saber el llamado que yo tengo y saber que si Dios lo dice, eso es. Y si me tengo que ir a la China, a Dubái, como a la pastora Karina le gustaría, a España, a Haití, por causa del Señor, no tengo problema, porque mi convicción es clara. Pero pastor, usted trabaja y hace esto y aquello y lo otro. Mi convicción es clara. Y esto lo hemos hablado más de una vez con mi esposa. O si no, ¿para qué, querido? O si no, ¿para qué? ¿Qué convicciones tienes? Conoces las palabras del Señor y sus promesas. Dios ha actuado a tu favor. Dios te ha hecho milagros contigo. Dios te dio una palabra. Dios ha hecho cosas a favor tuyo. Caminar por convicción es activar la fe. La fe es poner en ejercicio tus convicciones. Tú no tienes fe en cualquier cosa. Tú tienes fe en algo que se basa, que son los principios y los fundamentos. Tu fe se basa en algo, en la palabra del Señor, en lo que has vivido, en lo que conoces de Dios, en lo que Dios dijo de ti, lo que Dios hizo por ti y lo que Dios hará por ti. Esa es tu fe. Tu fe tiene mucho de racional como esto, pastor. No, pero si la fe no es racional. ¿La fe es racional? ¿Sabes por qué? Porque tienes que tener algo en qué creer. ¿Y tú tienes algo en qué creer? ¿Cuántos tienen algo en qué creer? Entonces tú estás haciéndolo pensando.
Dios me sostuvo, Dios me sanó, Dios hizo el milagro, Él ha estado conmigo, Él ha actuado a mi favor. ¿Tienes en qué creer? Su palabra lo dice. ¿Tienes en qué creer? Finalizo con Romanos 14:22. Aquí hay una discusión de qué comer y qué no comer, y qué hacer y qué no hacer. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas, versículo 23, acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Yo no sé cómo has venido hasta aquí caminando en tu vida de cristiano, por emociones o por convicciones, pero la palabra del Señor dice: si tú crees en algo y estás convencido en eso, hazlo, porque si no lo haces, es pecado. ¿Estás entendiendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a caminar en esta nueva temporada basado en tus emociones o basado en tus convicciones? Ambos gatillan acciones y comportamientos, pero los resultados son completamente distintos, y su duración y consistencia también lo son. Dios hace con nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Él nos envía a capacitados, Él capacita a los que envía. Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué? Podemos seguir hablando de definiciones de convicción, podemos seguir hablando de definiciones de emoción. Hay un siervo y un profeta y un pastor del Seminario Teológico de Dallas, uno de los más importantes de Estados Unidos, un pastor presbiteriano que sigue mucho, un pastor que nosotros seguimos y conocemos, y un hombre de Dios, que es el pastor Rick Warren. Y él dice, él ya falleció, fue uno de los teólogos más importantes de los años 50 en Estados Unidos, y dice: ¿sabes? Y te quiero regalar esta frase: una creencia es algo sobre lo que discutirás, pero una convicción es algo por lo que morirás. Te lo repito: una creencia es algo sobre lo que discutirás, una convicción es algo por lo que morirás. ¿Qué decían los guerreros cuando seguían a su general? Hasta la muerte. Si tú decidiste seguir a Cristo, te tengo una noticia: esto es hasta la muerte. Yo voy con Él hasta la muerte. Mi llamado es hasta la muerte, y mi propósito es hasta la muerte. Mis convicciones son hasta la muerte. Ponte de pie y mira lo que dice Romanos 8. Y el apóstol Pablo lo reafirma, dice: y en esto estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni la reina de los cielos, ni la Jezabel, ni la economía, ni el gobierno, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana lunes, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos jamás del amor de Dios, que es revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden aplaudir esta convicción? Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni un demonio, ni la reina de los cielos, ni la violencia, ni ningún gobierno nos pueden separar del amor de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Hay convicción en mi corazón, hay convicción en tu corazón. Esto es hasta la muerte, esto es hasta la muerte.
cuántas personas vinieron por primera vez a este lugar. Pero si viniste a este lugar por primera vez o por segunda vez y no le has dicho al Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. No le has dicho a Él: quiero creer en ti, quiero vivir lo que este hombre está diciendo y lo que me han dicho, lo que he visto y oído, lo que la Biblia dice. Yo quiero vivirlo, lo necesito sanidad de mis emociones, de mi cuerpo. Necesito entrar en una nueva temporada para mi vida. Si tú has venido por primera vez o segunda vez y nunca le has entregado tu vida al Señor, yo te invito, ahí donde estás, puedas levantar tu mano y decir: yo quiero entregar mi vida al Señor. Amén. Puedo ver tu mano. Aleluya. Si hay alguien más que quiere entregar su vida al Señor, y esto es por convicción. Y yo te quiero invitar, así como lo hiciste por convicción, que seas valiente. Y lo único que queremos hacer es orar por ti. Puedas pasar a este lugar. Aquellos que hoy han levantado su mano y han entregado, dicen: yo quiero entregar mi vida al Señor hoy. Vengan a este lugar adelante. Lo único que queremos es abrazarles y orar por ustedes. Nadie te va a decir nada. Hay un matrimonio, hay una persona, un joven, y los líderes, los pastores se acercan a ellos a orar y le podemos decir: Señor, aquí está mi vida. Pasa adelante, no tengas temor. Las personas que levantaron su mano, yo quiero hacer un segundo llamado. Aquellos que perdieron sus convicciones, adelante. Aquellos que perdieron sus convicciones, aquellos que dudaron y han dudado y están actuando emocionalmente. Hoy es el día de decir: en esta nueva temporada yo camino por convicción y no por emoción. Pero antes vamos a orar por estas personas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Acérquense. Hay líderes ahí que pueden acompañarlo y pueden repetir conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón y hoy declaro: soy tu hijo, soy tu hija. Cambia mi vida, transfórmame. Quiero ser lo que tú dices de mí, no lo que otros dicen de mí. Tú eres mi Dios y siempre lo serás. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy entro en una nueva temporada para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.